Muy buenas alumnos de segundo de bachillerato del IES El Olivo en la materia de psicología. ¿Qué tal? ¿Qué tal las navidades? Bien, ¿no? Vamos a continuar con el tema de la memoria. Como hemos visto en el punto anterior, hemos hecho una introducción básica a la memoria, como a nivel fisiológico es una arma a la hora de la adaptación del sujeto al medio, la supervivencia del mismo. Por otra parte, hemos visto también, nos hemos detenido en la cita del filósofo Emilio Lledó, por el cual memoria es permanencia, es ser, y ningún ser o identidad personal se puede concebir sin memoria. En fin, pasamos al segundo punto, que es la estructura de memoria. Y ya hablamos desde un punto de vista más cognitivista, y según los estudios de dos psicólogos, Atkinson y Shiffrin, que se basan en la metáfora del ordenador, se reconocen tres sistemas que interactúan entre sí. Vamos a ver, si pudiéramos ampliar esto un poquito. Aquí vemos, esto es... Bien. Ahí. Uy. Ahí. Bien. Bien. Reconoce Shiffrin y Atkinson lo que llaman una memoria sensorial, que sería esta, que es la memoria directa, es automática, dura un segundo, ¿no? Por lo cual la memoria oportuna en el momento de las sensaciones, ¿no? Sería una memoria desde el punto de vista físico, ¿no? Registra las sensaciones y permite reconocer características físicas, los estímulos. Después habla de memoria a corto plazo, que almacena información que necesitamos en el presente. Esta sería fundamentalmente la memoria que necesitamos para el trabajo, ¿verdad? Y después la memoria a largo plazo, que esta es una memoria que conserva nuestros conocimientos y ya puede ser no solo una memoria episódica, sino que puede ser, como veremos, una memoria semántica, tal como codifiquemos los datos de la memoria sensorial y de la memoria a corto plazo. Bien, estas estructuras no son fijas, sino sucesivas etapas del procesamiento de la información, ¿vale? Bien, vamos brevemente con la memoria sensorial. Tenéis aquí la memoria sensorial. Normalmente la memoria sensorial suele durar un segundo, hemos dicho. Recoge los estímulos tales como forma, color, intensidad. Lo suele recoger en forma de iconos, es decir, símbolos icónicos, como por ejemplo una fotografía, y en forma de sonidos y palabras sería la memoria ecoica. La información permanece aproximadamente en la memoria ecoica durante 2 segundos y en la memoria icónica la información suele durar 1 segundo. En cuanto a la memoria a corto plazo, se codifica de forma... la memoria a corto plazo sería un punto intermedio entre la memoria sensorial y la memoria a largo plazo. Se codifica de forma visual y acústica entre 18 a 20 segundos, ¿vale? La capacidad de almacenamiento de esta memoria a corto plazo es limitada. Normalmente, como vimos el mágico número 7 en el punto anterior, se limita aproximadamente a 7 ítems o chunk.
suele durar 18 a 20 segundos. Y por último, la memoria a largo plazo conlleva conocimientos físicos, sociales, culturales, bien de forma episódica y semántica, y es permanente, y es la memoria que suele enlazar el pasado con el presente. Tiene una capacidad ilimitada, es una estructura de almacenamiento permanente. Sus contenidos se mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del individuo. Bien. Vamos al... Ahí. Eso es. Ahí. Distintas memorias a largo plazo. Y aquí tenemos dos puntos. Memoria declarativa o explícita y memoria procedimental. Importante esto. La memoria declarativa se podría definir como el saber qué. Almacena información más o menos biográfica. Vivencias, episodios, experiencias de nuestra vida. Almacena información y conocimiento de hechos y acontecimientos. Nos recordaría una fotografía o un estudio sobre la Tierra. Normalmente expresa el bagaje de conocimiento de una persona y permite expresar nuestro pensamiento. Y después tendríamos la memoria explícita o procedimental. Saber cómo se hacen las cosas. Entonces se expresaría como todo procedimiento, habilidades o destrezas, es decir, cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cómo se cocina una paella, cómo se monta en bicicleta. Este conocimiento, una vez consolidado, es inconsciente. Vale. Y pasaríamos después a la memoria episódica y la memoria semántica. Episódica y semántica. Bien. La memoria episódica iría referida a la biografía del sujeto, del individuo, que nos permite recordar fechas, hechos, lugares, etc. La memoria semántica es una memoria abstracta, tiene que ver con el pensamiento formal, por lo tanto almacena el conocimiento del lenguaje del mundo, hechos, ideas, conceptos, reglas, proposiciones, esquemas. Todo esto constituye, digamos, el bagaje de la memoria semántica. Es inmune casi al olvido, ya que el lenguaje y las habilidades matemáticas y otro tipo de conocimientos que forman parte de la memoria semántica son muy duraderos. Bien, vamos al tema de la recuperación de la información. ¿Vale? Bien. Conocer es siempre recordar, por lo tanto, recordar es extraer información de la memoria, ¿vale? Eso es una cosa que, por muy simple que sea, siempre tenemos que mantener en nuestro estatus psicológico. ¿Qué recordamos mejor? Aquello que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos. Después la memoria también depende del contexto. Y el olvido sería la imposibilidad de acceder a los contenidos de la memoria, no la destrucción del recuerdo, sino al pasar esa información al almacenamiento no se pasó debidamente codificada. La recuperación de un recuerdo es más fácil si acontece en el mismo contexto donde ocurrió el aprendizaje. Bien. ¿Qué es el olvido? Pues es una cuestión.
Pues el olvido se definiría como la incapacidad para recordar una experiencia anterior. O bien se produce esto por una sobrecarga en la información, o normalmente por fallos en la recuperación de un conocimiento concreto. Se puede considerar también, como ocurre en el psicoanálisis, al olvido como un mecanismo psicológico de defensa, es decir, la mente pasa al inconsciente experiencias que no quiere vivir y las reprime. Bien. Aquí hay un texto. Vamos a pasar aquí a este. A ver. Bueno, aquí tenemos el olvido como incapacidad para recordar. El tema del libro de Borges de Funes el Memorioso. Esta cita pues la vamos a ver ampliamente en clase, la vamos a leer y la vamos a comentar. ¿Qué dice Funes el Memorioso? Que tan malo es no tener apenas memoria que recordarlo todo, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? La tragedia de una persona condenada al recuerdo total. Bien, ¿cuáles son? Esto lo tenéis aquí, las memorias de Borges. Aquí. ¿Cuáles son las causas del olvido? Bueno, en primer lugar, lesión o degeneración cerebral. Aquí, por ejemplo, tendríamos la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Korsakoff, de los borrachos, ¿verdad? Los alcohólicos. Después tendríamos la represión, como ya hemos visto en el tema del psicoanálisis, como mecanismo de defensa para combatir la angustia, ¿verdad? Etcétera. La interferencia, que puede ser, distinguimos dos tipos de interferencias. Habría una interferencia proactiva, por la cual una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior nuevo. Y la interferencia retroactiva, que consiste en un aprendizaje reciente que interfiere en el recuerdo de la información pasada. Por ejemplo, en el estudio de los idiomas, ¿no? Bien, por falta de procesamiento, como ya hemos dicho, y por un contexto inadecuado, ¿vale? Después, en el último tema, o ya el penúltimo tema, hablamos de reglas mnemotécnicas, que cada uno tendréis las vuestras, ¿no? Para conseguir, por ejemplo, en los exámenes cómo recordar la información y por diferentes métodos, ¿no? Pues algunos por rimas, otros por métodos lugares, etcétera, etcétera. Y por último ya hablaríamos de la memoria colectiva y la memoria histórica. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, pues no es lo mismo memoria histórica que memoria colectiva. La memoria colectiva sería una corriente de pensamiento continuo, natural y ligado a la vida de un grupo, mientras que la memoria histórica o la historia es una corriente de pensamiento que obedece a una esquematización de talante didáctico. La memoria colectiva se situaría dentro del grupo, mientras que la historia se ubica fuera de él. Los límites de la historia están fijados, los límites de la memoria colectiva son frágiles e irregulares. La memoria colectiva se sustenta en las tradiciones y la historia se hace a través de hechos, sucesos históricos. La memoria colectiva es el grupo visto desde dentro, la historia es el grupo visto desde fuera. Bien. ¿Cuáles son las alteraciones, por último, más importantes de la memoria? Bueno, pues tendríamos las amnesias, fundamentalmente. La amnesia anterógrada, la amnesia retrógrada y, por último, la demencia senil y las amnesias funcionales. Con esto ya, como todo el mundo sabe un poco de qué va, tampoco requiere una explicación exhaustiva. Por lo cual aquí daríamos
punto final a este tema. Un poco apretado, lo comprendo. Demasiado prolijo en detalles también. Pero bueno. Chao. Feliz año.